Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por quedarse, muchísimas gracias a Sergio por la invitación, de verdad que es un honor poder estar aquí. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo la evaluación ecográfica se ha convertido en una herramienta para clínica que nos permite abordar todas las complicaciones post-sling o post-malla en las pacientes que operamos diariamente en piso pélvico. Entonces es un área de estudio realmente nuevo. No contamos todavía con procesos de estandarización claramente definidos en este tipo de evaluación. Son una serie de casos que se han recogido a través del tiempo de diferentes escuelas a nivel mundial, que cada día nos van arrojando más valores, de tal manera que hemos connotado y hemos evaluado una asociación entre la evaluación ecográfica y la evaluación funcional. ¿Qué pasa? Las imágenes en piso pélvico han tenido un incremento. Inicialmente solamente contábamos con la resonancia, posteriormente con la mejoría en la calidad de todos los equipos, como lo decía el doctor al iniciar todas las charlas. La calidad de los equipos nos ha permitido mejorar todo el estudio anatómico del piso pélvico. Nos ha permitido un ingreso con el 3D y el 4D al plano axial. Al ingresar al plano axial vamos a tener unas reconstrucciones de la anatomía que nos va a permitir evaluar el elevador del ano, nos va a permitir evaluar también todo el canal anal y el esfínter. Es una herramienta fundamental en el estudio del parto vaginal, y más aún si tenemos algún tipo de trauma obstétrico. Nos permite hacer seguimiento a corto y largo plazo. ¿Qué ventajas tiene la ecografía? Nos permite el ingreso al plano axial mediante la reconstrucción del mismo, mediante los volúmenes o la reconstrucción del plano. Nos permite la visualización de los sling y las mallas de una manera dinámica, puesto que hacemos la evaluación de la paciente en reposo, con valsalva y en contracción máxima. Nos permite esta documentación anatómica, es muy cómodo para la paciente, lo podemos hacer con los equipos que hacemos ecografía obstétrica, entonces nos permite una fácil accesibilidad a esta herramienta. Y tenemos los diferentes cortes ecográficos. ¿Qué tipos de ultrasonido? Como les decía, es algo realmente nuevo, entonces es un proceso de estudio de diferentes escuelas. Hay dos escuelas muy grandes. Tenemos la escuela estadounidense, que utiliza todo tipo de transductores endocavitarios, que pueden ser o endovaginales o endoanales, que nos permiten hacer los volúmenes y las mediciones son distintas. Por eso, cuando tenemos una ecografía con un transductor endocavitario, las medidas van a ser distintas y los ángulos también van a ser distintas. Y respecto, que es toda la escuela del doctor Showberry y todo el estudio transperineal, donde está pues uno de los que más escribe es el doctor Peter Dietz en Sydney, la escuela brasilera también, y la española, que no siempre utiliza el transductor convex, sino que utiliza el transvaginal volumétrico. Entonces también vamos a tener una variedad en las imágenes. Entonces, ¿qué es lo primero? Centrarnos en qué tipo de ultrasonido estamos utilizando, y de acuerdo a eso vamos a tener una correlación. Nos vamos a dar cuenta que hay cierto tipo de transductores que nos van a permitir una mejor visualización para ciertas estructuras. Específicamente en la anatomía del piso pélvico vamos a preferir el estudio con el transductor volumétrico. ¿Por qué? Nos permite hacer una evaluación de todo el hiato genital, desde la parte de la sínfisis del pubis hasta el músculo elevador de la mensuas puborectal. Entonces vamos a tener una evaluación de todo el hiato genital y de todas las estructuras del piso pélvico, básicamente niveles 2 y niveles 3 de lance. Esta es una imagen en 2D, que es lo que estamos tratando de estandarizar, como lo decía el doctor. Entonces tenemos imagen de sínfisis del pubis, la uretra, el canal vaginal, el canal anal, con su unión a toda la parte del recto, y el músculo puborectal. Entonces es una imagen en reposo clásica que la podemos hacer en cualquier equipo de 2D. Entonces, ¿cómo nos va a permitir evaluar la ecografía de piso pélvico, la anatomía y la función en un post-sling o en una post-malla? ¿Qué pasa? Cuando tenemos el piso pélvico, hablamos de los 3 niveles de lance. Ustedes saben que con la introducción de toda la teoría del doctor Petros, la teoría integral, en el 91 se cambió todo lo que considerábamos antes el estudio del piso pélvico y se convirtió en una subespecialidad como tal, que está totalmente, pues se encuentra en desarrollo, en crecimiento, con todo lo de las diferentes cosas que la conforman. Él, en su teoría que describió, que todas las fuerzas que corresponden al piso pélvico en sus diferentes niveles, en el nivel 1, donde tenemos todo el complejo de ligamento uterosacrocardinal, en el nivel 2, donde vamos a tener las diferentes fases en su parte anterior y posterior, y en el nivel 3, donde vamos a tener el cuerpo perineal,
y el músculo longitudinal del ano. Entonces que las fuerzas van hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, y que de esta manera se logra la continencia urinaria y fecal. Cuando entendemos eso, también entendemos el cuadrito donde dice que los síntomas, cuando uno tiene una disfunción de compartimento anterior, se van a manifestar en un compartimento posterior sin que tenga un defecto del otro compartimento. O sea, que si uno tiene un prolapso anterior puede tener síntomas de disfunción defecatoria o patrones defecatorios obstruidos. Y si uno tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo, puede tener una avulsión del elevador del ano o un daño al nivel del compartimento 1 o del nivel 1, perdón, con el daño de los ligamentos. Entonces, ¿esto cómo se ve en la ecografía? Entonces, en la ecografía vemos la sínfisis del pubis, que va a ser nuestra referencia anatómica, que realmente es la única parte ósea clara que tenemos en el piso pélvico, la uretra, ¿sí?, la vejiga, la vagina. Hacia adelante vamos a tener la fascia pubocervical hacia la parte del cuello, el tabique recto vaginal, donde es una de las partes que se estudia en la evaluación transperineal en el mapeo de la endometriosis profunda, el canal anal, ¿sí?, donde se une con la ampolla, y el canal rectal, pues el recto, y el músculo puborectal como una segunda parte. Entonces vemos el puborectal en esta zona, ¿sí?, y vemos uretra, vagina y canal anal. Entonces esta imagen es la que tratamos de ver en la ecografía. Por eso cuando hablamos las cintas, muchas veces las pacientes pues no siempre van a ir porque siguen con incontinencia, sino por patrones de micción de vaciamientos incompletos o por síntomas urinarios irritativos. Entonces, las disfunciones del piso pélvico cada día crecen más. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida. Se dice que 1 de cada 3 mujeres puede tener incontinencia, 1 de cada 9 va a tener prolapso, que en algún momento 1 de cada 10 mujeres va a necesitar alguna intervención por incontinencia, por prolapso, por ambas. Entonces es algo que realmente día a día va incrementando. Inicialmente la reparación con tejido nativo, según la revisión, puede tener una falla hasta en un 18 o un 50%, quiere decir que estas pacientes van a terminar reintervenidas por lo menos hasta un 30%, es un porcentaje demasiado alto que nos invita a hacer un estudio más amplio de la anatomía del piso pélvico. Una variedad muy amplia de síntomas, como lo explicaba en la parte anterior, y eso ha generado que poco a poco el entrenamiento en esta área de estudio sea interdisciplinario, contando con los especialistas en urología, coloprocto, fisiatría y rehabilitación. Entonces se ha vuelto pues una especialidad multidisciplinar. Nosotros hacemos pues la parte de ginecología. Entonces en 2010 se estimó que más o menos 210.000 mujeres se les colocó una cinta en Estados Unidos y 75.000 se les colocó una malla de prolapso. Hemos tenido diferentes alertas a través del tiempo por las complicaciones asociadas a la malla. Entonces, más o menos que van desde el 7 hasta el 18%, diferente, variantes de complicaciones leves, como solamente dolor o extrusión, hasta cosas crónicas como un dolor pélvico crónico, una extrusión, múltiples reintervenciones. El dolor pélvico crónico se atribuye entre un 0 y un 30%, pues es bastante alta, y las tasas de exposición se estiman más o menos en el 10%. Dado esto, entonces decimos, bueno, si mallas, no mallas, es como la eterna discusión respecto a la parte de incontinencia y prolapso. La Sociedad Europea de Uroginecología habló de los materiales de implante, comparando los de tejido nativo, los de las mallas sintéticas, las cintas o fascia autólogas. Específicamente voy a hablar acerca de lo que dice de las cintas y de las mallas. De las cintas tiene una mejor, pues la tasa de curación es similar entre el Borch y la cinta, pero tiene mayores complicaciones el Borch por la obstrucción urinaria y el requerimiento de autocateterismo por parte de las pacientes. Y una revisión sistemática actualizada de metaanálisis demostraron que las cintas sintéticas tienen la misma eficacia, pero hay una menor tendencia de tasas de reoperación y disfunciones del vaciamiento con las cintas sintéticas versus las autólogas. Las autólogas se hacen más por urología y se utilizan en pacientes que realmente tienen una contraindicación absoluta de cualquier uso de material implantable tipo malla. Entonces, ¿qué tipo de cirugías vamos a ver para incontinencia? Vamos a ver el sling retropúbico,
¿sí? Que lo vamos a encontrar, va a abrazar casi el 50 al 60% de la uretra. Estas imágenes son importantes porque es lo que vamos a ver en ecografía. Entonces esto es lo que vamos a tratar de buscar cuando hacemos una ecografía. Entonces el retropúbico, que va a tener ángulos cerrados en sus dos, pues en las ramas de la cinta, el transobturador, que va a tener ángulos más abiertos, entonces va a atravesar el ángulo obturador, y este va suprapúbico o retropúbico. Inicialmente el doctor Petros propuso el retropúbico, que ya lleva más o menos unos 20 años, y los metaanálisis con el TBT llevan más o menos 17. Tenemos el mini-arc, que era de simple incisión, que tuvo como una época de auge y después también entró en desuso, y la cirugía de Borch, que se utilizó durante muchísimos años como gol estándar y con toda la teoría integral, cambiaron a las cintas, y que en este momento, a raíz de todas las recomendaciones que ha hecho la FDA y la escuela también de Inglaterra, en donde están otra vez que sí, que no mallas, que sí, que no, que cintas, que esto, entonces está pues nuevamente reapareciendo mediante la fijación del tercio medio de la uretra al ligamento de Cooper. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué vamos a ver en la ecografía? En la ecografía vamos a hacer una evaluación en 2D, como les mostré inicialmente, donde vamos a tener la sínfisis del pubis, la uretra, y donde vamos a ver la cinta como una imagen hiperecogénica. Entonces también ha cambiado. Las cintas que se colocaban hace 10, 9, 11 años, que eran cintas recortaditas, no son tan claras a la visualización ecográfica. Las nuevas cintas, como son con bordes termosellados, y eso permite su mejor visualización ecográfica. Podemos ver las cintas que pues se ven cortas y que uno las ve en la reconstrucción del plano axial. Por eso es importante este tipo de ecografía, donde podemos medir diferentes escuelas tienen varias mediciones, ahorita les voy a mostrar, pero podemos medir el ángulo de apertura respecto a la uretra. Tenemos ángulos más abiertos, obviamente en las transobturadoras puras, y más cerrados en los retropúbicos. Vamos a mirar, bueno, nuevamente canal anal y el músculo puborectal. Entonces, ¿en qué casos podemos decir, bueno, esta ecografía en qué nos puede servir o qué información nos puede aportar? Cuando tenemos infecciones urinarias a repetición, cuando tenemos incontinencia urinaria de urgencia o de esfuerzo, que puede ser post-SLIM o no post-SLIM, cuando tenemos respuestas no esperadas del SLIM. Tenemos muchos pacientes que les colocamos las cintas y dicen, doctora, yo quedé peor, o ahora me orino más, me levanto 15 veces por la noche a orinar. Entonces, digamos, no siempre es muy fácil el estudio de este tipo de pacientes, porque uno dice, bueno, se le puse las cintas para que no vuelva a estar así, y pues queda peor. Entonces de ahí surge un poquito la mala fama de las cintas. El dolor suprapúbico, la disuria persistente, la disfunción del vaciado miccional, nuevamente la parte de nuevas sensaciones de prolapso, reprolapso e incontinencia. Entonces, en esta revisión que se hicieron acerca de las reconstrucciones de las imágenes del piso pélvico, porque se está comparando en este momento qué tan buena es la resonancia, qué tan buena es la ecografía, y si pueden ser las dos complementarias, o si en algún momento la ecografía puede entrar a reemplazar las imágenes con resonancia. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos frecuentemente con el SLIM? Tenemos intraquirúrgicas, el sangrado, todas las disfunciones de vaciamiento, que pueden ser con vaciamientos incompletos o con síntomas irritativos, que siempre pensamos si es una infección urinaria, si no es una infección urinaria, o si por el contrario es una cinta que está pues no mal ubicada, sino que queda muy cerca al cuello y genera toda esta parte de sintomatología por la activación de los receptores que se encuentran en el cuello vesical, exposición del SLIM, el dolor pélvico y la incontinencia urinaria persistente o recurrente. Entonces, la ecografía con respecto al seguimiento post-SLIM no está estandarizada. Entonces, ¿por qué? Es algo nuevo. Si las cintas llevan 17 años, la ecografía lleva 12, el estudio de todas las disfunciones post-SLIM llevarán al caso 5. Entonces, las personas que más están trabajando son toda la escuela brasilera, que hizo un estudio que más adelante les voy a mostrar, donde midieron como dónde quedan las cintas, cuáles pueden ser las medidas. Y ya el año pasado en Yuga, en la sección de ecografía de piso pélvico como tal, en todas las disfunciones de piso pélvico, se empezaron a proponer una serie de medidas que que la idea es ir estandarizándolas acerca de cuándo un SLIM funciona y cuándo no. Y aún que cumpla estas medidas, no siempre quiere decir que funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué medidas tenemos? Tenemos distancia a la uretra, distancia a la sínfisis del pubis, que es el gap SLIM pubis, que es como la medida que dejamos como ya estandarizada con Valsalva, el ángulo de los dos brazos del SLIM,
La ubicación al cuello vesical puede ser en reposo, puede ser en valsalva o puede ser en contracción máxima. Entonces, ¿qué pasa? El TBT va a abrazar más o menos el 50 al 60% de la uretra, entonces vamos a tener la uretra y vamos a ver cómo toma toda la uretra. Entonces, podemos medir la distancia a la uretra, pero digamos no nos va a indicar si está bien, si está mal o si los síntomas que son se atribuyen a esto. ¿Qué nos va a permitir darnos cuenta que en el momento en que consideremos la posibilidad de hacer una uretrolisis o que queramos soltar una cinta, saber qué tan cerca estamos a la uretra y si necesitamos algún tipo de abordaje medial o lateral o algún tipo de diferencia? Hacemos una reconstrucción tridimensional, entonces nuevamente sínfisis del pubis, uretra. Esta es una paciente en valsalva máxima, entonces vemos la cinta, el canal y el músculo puborectal. Hacemos una reconstrucción donde vemos que es una cinta con un ángulo cerrado que nos habla de un TBT. Muchas veces tampoco saben ni qué tipo de cinta tiene. Entonces, antes de hacer una reintervención o antes de considerar volver a operar a una paciente, es muy bueno saber dónde está, qué tipo de cinta era, si es una cinta, si es una malla, pues son dos cosas muy distintas. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Respecto al TOT, tenemos la imagen típica como de gaviota. Entonces son ángulos muy abiertos, sabemos que el TOT va a comprender solamente el 20 al 30% del tercio medio de la uretra, por eso, a pesar de que sus tasas de curación son similares, el TOT no va a presentar tanto síndrome irritativo, tanta urgencia de novo, mientras que el TBT sí. Entonces vamos a encontrarla, esta es la típica imagen del TOT. Entonces nuevamente hacemos la ubicación, ubicamos la cinta, ya está en reposo, esta sí es en reposo, sínfisis del pubis, uretra, hacemos la reconstrucción al plano axial, visualizamos la cinta, que claramente es un TOT, nuevamente acá. Entonces es la manera en que se empieza a evaluar pues, post-link y post-malla. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos las pacientes que operaron antes de más o menos 15 años con los Bosch. ¿Qué pasa? El Bosch tiene una alta tasa de eficacia, pero ¿qué pasa? Después de los 15-20 años, hasta un 20% de las pacientes en algunas revisiones pueden presentar nuevamente incontinencia. Entonces, ¿qué pasa? Estas pacientes no van a tener uretras móviles, entonces no les va a ir tan bien con las cintas. Entonces la ecografía nos permite, uno, hacer una biometría uretral de conocer la longitud y el grosor de la uretra, evaluar la paciente en reposo, evaluar la paciente con valsalva máximo, y nos permite ver cómo esta uretra está fija y permanece fija, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta paciente probablemente no se va a beneficiar mejor de un TOT, sino de un TBT, porque el TBT se prefiere en pacientes que tengan uretra fija o que tengan fallas a una primera cirugía de cirugía de incontinencia. Entonces las pacientes dicen, no, así pues me operaron, pero no sé. Entonces uno mira para escoger si es un TOT o un TBT, uno mira pues digamos los puntos de escape y la hipermovilidad, pero por ejemplo en este caso una paciente que ya tiene una cirugía, entonces decimos no, probablemente a pesar de que todo nos diga que es un TOT, probablemente nos va a ir mejor con un TBT. Entonces este fue un estudio que hicieron los brasileños, que hicieron una medición, pues toda la parte del ultrasonido 3D y 4D en las pacientes post-TBT, TOT y mini-ARC en incontinencia urinaria y su seguimiento a los 3 años. ¿Cuál fue el objetivo? Mediante el ultrasonido compararon la posición de la cinta, el ángulo formado por los dos brazos de la cinta y en las diferentes técnicas de inserción durante los 3 años y mirar si eso tenía algún tipo de correlación con los síntomas posteriores de las pacientes. Es un estudio prospectivo de corte transversal que incluyó 170 pacientes. ¿Qué es lo que hacían? Hacían una captura del volumen de la imagen, nuevamente como les decía inicialmente, una imagen en 2D, una reconstrucción en el plano axial, y en el plano axial hacían las medidas. Aquí teníamos medida de la uretra a la cinta, medida del pubis a la uretra, y acá teníamos la medición de los ángulos con los bracitos. Entonces así es que se miden los ángulos. Realmente no tuvo mucha acogida este tipo de medida, entonces de rutinas ya no las hacemos. Entonces miren todas las medidas que ellos sacaron para ver cómo qué encontraban, o sea, si alguna de todas esas medidas realmente podía ayudar a determinar si una cinta iba o no iba a funcionar. Entonces, dentro de las medidas importantes, los ángulos, obviamente, si es un TBT los ángulos van a ser más cerrados, si es un TOT van a ser más abiertos, y un mini ARC, pues que tiene unos ángulos intermedios. Tenemos la distancia de la uretra a la cinta, en reposo, en valsalva y en contracción. Entonces, esto que nos empezó a mostrar
que la distancia a la uretra no significa, no tiene ninguna asociación con la parte funcional de la cinta. Entonces fue un estudio inicial que posteriormente retomaron para mirar si la hipermovilidad del cuello y la ubicación de la cinta con Valsalva era lo que iba a decir si funcionaba o no funcionaba una cinta. Entonces, ¿qué concluyen? Que pues si la cinta es un TOT, pues la cinta pues, va a tener los brazos más abiertos, que el TBT tiene una mejor ubicación, siempre va a estar casi siempre en la uretra media respecto a la TOT o al mini arc, pero sin embargo que a pesar de la ecografía no hay una correlación directa con los síntomas urinarios de la paciente. Entonces quiere decir que pues no nos podría determinar como del todo la ubicación. Entonces, ¿qué hacemos en la valoración ecográfica? Hacemos una imagen en 2D, sínfisis del pubis, uretra, canal vaginal. Entonces hacemos una biometría uretral, aquí la ubicamos, miramos la distancia de la cinta a la uretra en caso de que pues haya necesidad de retirarla. Miramos el punto al meato, la distancia al meato, la distancia al cuello, y aquí hacemos una primera medición del gap en reposo, ¿sí? Entonces esta es la cinta y está en todo el tercio medio de la uretra. Luego hacemos una evaluación con el Valsalva máxima. Entonces aquí nuevamente tenemos sínfisis, aquí la uretra, la cinta, y ponemos a la paciente que haga un Valsalva máximo. La idea es que la cinta se mueva con el Valsalva y suba. Muchas veces tenemos trastornos de la parte de vaciamiento porque la malla queda fija, la cinta queda fija, entonces no se mueve con el Valsalva y la paciente apenas hace el Valsalva queda a nivel del cuello. Entonces aquí tenemos la medición que se está haciendo como la medida de correlación del funcionamiento de la cinta, que es el Sling pubis con Valsalva, que está entre 8 y 13, esta tiene 10, es una cinta adecuadamente ubicada y que tiene una adecuada movilidad. Aquí también tenemos otra cinta. Este es un caso de una paciente que hizo una retención urinaria post-sling. Entonces le hicimos la ecografía, donde tenemos, bueno, tiene sonda. Entonces se le hizo toda la biometría uretral y le hicimos la evaluación de la cinta, entonces en reposo y en Valsalva. Entonces esto es para mostrarles que la evaluación dinámica nos permite hacer una ubicación de la cinta, pero no siempre va a estar directamente correlacionada con la función. Entonces este es un gap Sling pubis de 11.2 que estaría normal, pero la paciente está haciendo retención. Aquí tenemos nuevamente la reconstrucción de la misma paciente, TOT. Entonces el año pasado se concluyó, pues el doctor Savic llevó un estudio en el cual decía qué medida teníamos que estandarizar para mirar si una cinta está adecuadamente ubicada o no. Entonces se hizo una medición también, se miró si en reposo, si en Valsalva máximo o en contracción nos podría indicar la funcionalidad de la cinta. Se dio cuenta que pues, la parte de la movilidad del cuello iba a estar, la incontinencia iba a estar mayormente asociada con el gap de Sling pubis, donde se encontró que el retropúbico tiene la menor medida en 11.5 y el TOT 12.7 y 12.2, de tal manera que ese es el valor que debe tener la cinta, la sínfisis del pubis, para ser funcional y mejorar la incontinencia urinaria. Esta es la gráfica de dispersión, donde vemos que más o menos esta es la medida donde se van a centrar todas las pacientes que son continentes post-sling. Respecto a las mallas como tal, su estudio ecográfico es un poco más complejo, es más de descripción, de decir dónde está, si está pegada hacia la parte vesical o si es una malla posterior. Entonces la recomendación de la sociedad europea es que está indicada en una cirugía recidivante o en ciertos prolapsos de cúpula, dado el aumento de riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué tipo de mallas tenemos? Tenemos la malla de compartimento anterior en múltiples nombres, que va a estar ubicada en toda la fascia pubocervical, técnicamente sería la que reemplazaría. En el compartimento posterior, que ya está proscrita por la parte de la FDA, aunque hay algunas escuelas que aún la colocan, y la de la sacrocolpopexia. Todas tienen el mismo porcentaje de exclusión. Obviamente las de compartimento posterior sí tienen mayor complicación. Entonces, a raíz de esto, la IUGA hizo toda una parte de clasificación acerca de las mallas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ecografía? Describir dónde está la malla, cómo está la malla y mirar si tiene algún tipo de asociación con este tipo, pues con las complicaciones. Entonces, la malla, ¿cómo la vamos a ver? La vamos a ver como una imagen hiperecogénica que va a estar pegada, pues posteriores no he visto, las que he visto todas son anteriores, y muchas veces hacia el cuello vesical. Entonces son imágenes hiperecogénicas que va a estar entre la unión
del repliegue bésico uterino. Entonces este es un caso clínico que les traía. Es una paciente con un síndrome irritativo vesical post-slim. Entonces, vemos la cinta en reposo. Aquí tenemos la uretra, la sínfisis del pubis, acá tenemos uno de los vasitos de núcleo de osificación, vagina, y tenemos acá la cinta. La ponemos en Valsalva máximo y encontramos acá, tiene un descenso de la parte vesical y tiene un gap slim pubis de 9, que estaría muy bien, o sea, la cinta está adecuadamente ubicada, y tiene un síndrome irritativo vesical. Pero si vemos que la cinta está fija y que cuando hace el Valsalva máximo queda totalmente pegada al cuello, entonces muy probablemente esta paciente tiene un residuo postmiccional normal, un detrusor normal. Entonces esta paciente probablemente sí se puede beneficiar de una uretrolisis porque va a liberar la cinta al cuello. En cambio, en este caso, mire, la cinta está adecuadamente ubicada, no se pega al cuello, de hecho él queda con una adecuada corrección, no tiene un residuo postmiccional. Probablemente esta paciente se va a mejorar solamente con la terapia de piso pélvico o el láser u otro tipo de intervenciones, con los mismos síntomas, post-slim todas. Y en cambio, esta otra, por ejemplo, también con los mismos síntomas, sí vemos que tiene un engrosamiento de todo el detrusor. Entonces probablemente esta paciente post-slim también con los mismos síntomas va a mejorar con la parte medicamentosa o con una neuromodulación tibial u otro tipo de intervenciones específicamente hacia una vejiga hiperactiva, que no siempre en ninguna de las tres anteriores vamos a tener patrones urodinámicos de hiperactividad del detrusor. Entonces, estos tres casos nos muestran que la ecografía post-slim nos puede permitir toda la parte descriptiva y anatómica y nos puede ayudar como a qué hacer con este tipo de disfunciones. Esta paciente hizo una retención urinaria con una distancia de 13 milímetros a la uretra y una adecuada ubicación. Entonces, obviamente, esta paciente pues hay que hacerle una liberación de la cinta, y aquí la tenemos con el Valsalva. Y en cambio esta paciente acá se coapta y tiene un alto residuo postmiccional, entonces también es candidata a hacer una liberación y una uretrolisis de la cinta. Entonces hay múltiples aplicaciones para la ecografía de piso pélvico. Nos permite hacer una evaluación del tabique rectovaginal, ya como claramente y adecuadamente nos explicó el doctor. Nos permite estudiar los patrones obstructivos miccionales, toda la parte de la distensión del hiato genital, que puede ser el parto, el seguimiento a los desgarros perineales, a la parte oasis, que es otra parte muy linda de todo lo que es el piso pélvico, la incontinencia urinaria, el prolapso residuante, el estudio del sling, la incontinencia anal, la parte de la defecación obstruida, que es toda la parte del estudio del compartimento posterior, con intosucepción, rectoceles verdaderos, interoceles, y el seguimiento a la terapia de piso pélvico. ¿Por qué? Porque al ser la imagen hiperecogénica con la cantidad pues en la parte muscular, es una herramienta que se utiliza para mirar qué tanto funciona la fisioterapia en el restablecimiento de la función del piso pélvico. Muchísimas gracias.